Nunca imaginé que una visita inesperada a la casa de mi hija terminaría cambiando la forma en que entendía el amor, la familia y mi propio valor como padre. Lo que escuché detrás de aquella puerta no rompió mi corazón de inmediato. Primero rompió una ilusión que había construido durante años. Como psicóloga, he aprendido que las heridas emocionales más profundas no siempre aparecen después de una gran traición. Muchas veces nacen cuando descubrimos que las personas que más amamos viven una realidad completamente distinta a la que imaginábamos. Si eres un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar, proteger y sacrificar tiempo por su familia, quiero que escuches esto con atención. Existe un error silencioso que muchos padres cometen sin darse cuenta. No ocurre por falta de amor. Ocurre porque creen que amar y estar presentes son exactamente lo mismo. Durante décadas, muchos hombres aprendieron que demostrar amor significaba proveer estabilidad, resolver problemas y asumir responsabilidades, y esas acciones tienen un enorme valor. Sin embargo, desde la psicología sabemos que las relaciones familiares también necesitan otro ingrediente que con frecuencia queda olvidado: la conexión emocional. Muchos padres pasan años convencidos de que sus hijos entienden cuánto los aman simplemente porque nunca les faltó nada importante. Pero el cerebro humano no recuerda únicamente lo que recibe, también recuerda cómo se sintió al recibirlo. Un hijo puede admirar profundamente a su padre y al mismo tiempo sentir que nunca llegó a conocer realmente a la persona detrás de esa figura fuerte y responsable. Ese contraste suele permanecer oculto durante años, hasta que una conversación inesperada lo revela. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquel día. No estaba buscando respuestas, solo quería sorprender a mi hija con una visita. Pero antes de tocar la puerta, escuché una conversación que jamás pensé escuchar. No había insultos, no había gritos, solo una frase que me hizo detenerme por completo. Daría cualquier cosa por poder hablar con él como cuando era niña. Aquellas palabras me dejaron inmóvil. ¿Cómo era posible? Siempre había estado ahí. Había trabajado por ella, la había protegido, había hecho todo lo que creía correcto. Entonces comprendí algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. La presencia física no siempre significa cercanía emocional. Puedes compartir la misma casa durante años y aún así existir una enorme distancia emocional entre dos personas. Y esa distancia casi nunca aparece de un día para otro. Se construye lentamente, con conversaciones apresuradas, con emociones que nunca se expresan, con abrazos que se posponen, con silencios que parecen normales hasta que un día pesan demasiado. La psicología nos recuerda una verdad difícil de aceptar. Las personas no solo necesitan sentirse amadas, necesitan sentirse comprendidas. Y cuando esa comprensión falta durante demasiado tiempo, incluso las familias más unidas pueden comenzar a sentirse emocionalmente distantes sin que nadie note cuándo empezó a suceder. Tal vez hoy este mensaje no trate únicamente de una hija. Tal vez también hable de ti. Sección 2. Aquella frase siguió resonando en mi mente durante días. No porque cuestionara todo lo que había hecho como padre, sino porque me obligó a hacerme una pregunta incómoda. ¿Es posible amar profundamente a un hijo y aún así no lograr que ese hijo se sienta emocionalmente cerca de ti? La respuesta, desde la psicología, es sí, y ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Muchos hombres crecieron creyendo que mostrar emociones era una señal de debilidad. Aprendieron a soportar el dolor en silencio, a resolver problemas sin pedir ayuda y a ocultar cualquier sentimiento que pudiera hacerlos parecer vulnerables. Con el tiempo, ese hábito deja de ser una estrategia. Se convierte en una forma de vivir. El problema es que los hijos no solo observan lo que haces, también aprenden de aquello que nunca expresas. Cuando un padre rara vez habla de sus emociones, sus hijos pueden interpretar ese silencio de muchas maneras. Algunos creen que su padre siempre está distante. Otros piensan que no confía lo suficiente en ellos. Y algunos simplemente dejan de compartir lo que sienten porque creen que sus emociones tampoco serán comprendidas. Nadie pretende hacer daño.
Es un patrón que suele repetirse de generación en generación. La ciencia del comportamiento muestra que las relaciones familiares se fortalecen cuando existe seguridad emocional. Esa seguridad aparece cuando una persona siente que puede hablar sin miedo a ser juzgada o ignorada. No significa que todas las conversaciones sean fáciles. Significa que ambas personas saben que serán escuchadas con respeto. Ese día comprendí que mi hija nunca había necesitado un padre perfecto. Había necesitado un padre emocionalmente disponible y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Ser un buen proveedor es importante, ser responsable también, pero ninguna responsabilidad sustituye una conversación sincera. Ningún regalo reemplaza el tiempo de calidad. Ningún consejo tiene más valor que hacer una pausa y decir, quiero entender cómo te sientes. Esas palabras pueden parecer pequeñas. Sin embargo, desde la psicología representan uno de los gestos más poderosos para fortalecer un vínculo. Porque cuando una persona se siente comprendida, baja sus defensas. Y cuando las defensas desaparecen, la confianza comienza a crecer. Quizá tú también has pasado años creyendo que estabas haciendo todo lo correcto. Tal vez lo estabas. Pero siempre existe una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Las personas que más amas conocen realmente lo que hay en tu corazón? No lo que haces por ellas, no lo que sacrificas, sino lo que sientes, porque al final las relaciones más fuertes no se construyen únicamente con esfuerzo, se construyen con presencia emocional, escucha y la valentía de abrir el corazón antes de que el tiempo convierta el silencio en distancia. Sección 3. Después de aquella visita, entendí algo que nunca había aprendido en ningún libro. Las relaciones familiares no se rompen de un solo golpe, se desgastan lentamente, a través de pequeños momentos que parecen insignificantes cuando ocurren. Como psicóloga, he visto a muchos hombres cargar con un peso enorme durante toda su vida. Han trabajado sin descanso, han protegido a quienes aman y han hecho sacrificios que pocas personas conocen. Sin embargo, cuando llegan a cierta etapa de la vida, descubren que el respeto de su familia sigue ahí, pero la confianza emocional ya no es la misma. Y eso duele, no porque hayan dejado de ser importantes, sino porque sienten que ya no saben cómo volver a acercarse. Existe una creencia muy común entre muchos padres. Piensan que si sus hijos necesitan hablar, serán ellos quienes den el primer paso, pero la psicología muestra algo diferente. Con frecuencia, ambos esperan exactamente lo mismo. El padre espera que el hijo se acerque. El hijo espera que el padre abra la conversación. Mientras tanto, el silencio sigue creciendo y el tiempo hace el resto. Lo más triste es que ninguna de las dos personas dejó de quererse. Simplemente dejaron de expresar ese cariño de una forma que el otro pudiera sentir. El amor sin comunicación termina pareciendo distancia. Y la distancia, cuando se mantiene durante mucho tiempo, puede confundirse con desinterés. Sin embargo, casi nunca es eso. Muchas veces es miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a parecer vulnerable. Miedo a descubrir que ya es demasiado tarde. Pero aquí existe una verdad que puede cambiar una familia por completo. Nunca es demasiado tarde para iniciar una conversación sincera. No necesitas un discurso perfecto. No necesitas encontrar las palabras ideales. Solo necesitas hablar con honestidad. Un simple, he estado pensando en nosotros, o me gustaría conocerte mejor ahora que ambos hemos cambiado. Puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Las relaciones más fuertes no nacen porque las personas nunca se equivoquen. Nacen porque alguien tiene el valor de dar el primer paso. La madurez emocional no consiste en ocultar lo que sientes. Consiste en expresar tus emociones con respeto, calma y autenticidad. Cuando un padre demuestra esa fortaleza, también le enseña a sus hijos que ser vulnerable no es una debilidad. Es una forma de construir confianza. Ese día comprendí que todavía tenía una oportunidad. No para cambiar el pasado, eso nadie puede hacerlo, pero sí para construir un futuro diferente. Porque mientras exista disposición para escuchar, comprender y volver a conectar, siempre existe espacio para que una relación familiar se fortalezca y, a veces, una sola conversación honesta vale más que años enteros de silencio. Sección 4.
Con el paso del tiempo, comprendí que aquel día frente a la puerta de la casa de mi hija no fue el peor momento de mi vida. Fue el más revelador. Porque por primera vez dejé de preguntarme cuánto había hecho por mi familia y empecé a preguntarme cómo se habían sentido al estar conmigo. Esa diferencia cambió por completo mi manera de entender las relaciones. La psicología nos enseña que el ser humano no construye sus recuerdos más importantes a partir de los grandes acontecimientos, los construye a partir de pequeños momentos repetidos, una conversación donde alguien realmente te escuchó, un abrazo cuando más lo necesitabas, una mirada que transmitía comprensión sin necesidad de palabras. Esos instantes parecen simples, pero son los que permanecen en la memoria durante toda la vida. Quizá has trabajado durante décadas para darles a los tuyos una vida mejor. Quizá has sacrificado tiempo, descanso y sueños personales, pensando que algún día todo ese esfuerzo sería suficiente para demostrar tu amor, y ese esfuerzo tiene un enorme valor. Nunca lo olvides. Pero también recuerda esto. Las personas que más amas no solo necesitan saber cuánto hiciste por ellas, necesitan sentir que todavía pueden acercarse a ti sin miedo. Necesitan saber que siempre habrá espacio para una conversación sincera, que sus emociones serán escuchadas con respeto, que, incluso cuando existan diferencias, el vínculo seguirá siendo más importante que el orgullo. Ese es el tipo de seguridad emocional que fortalece a una familia. No existe una edad límite para aprender a escuchar mejor. No existe una edad límite para pedir perdón cuando sea necesario. No existe una edad límite para decir, te quiero. Estoy orgulloso de ti. Gracias por formar parte de mi vida. Muchas veces creemos que esas palabras son evidentes, pero desde la psicología sabemos que aquello que no se expresa con frecuencia puede dejar de sentirse, aunque siga existiendo. El amor necesita acciones, pero también necesita palabras, necesita tiempo, necesita atención y, sobre todo, necesita presencia emocional. Hoy quiero dejarte una reflexión. No puedes cambiar las conversaciones que nunca ocurrieron. No puedes regresar a los años que ya pasaron, pero sí puedes decidir cómo será la próxima conversación que tengas con las personas que más amas. Ese pequeño paso podría transformar una relación que lleva años esperando una oportunidad para sanar. Antes de terminar este video, quiero hacerte una pregunta muy personal. Si hoy pudieras decirle una sola cosa a tu hijo, a tu hija o a alguien que amas profundamente, ¿qué le dirías? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otra persona a dar ese primer paso que lleva demasiado tiempo posponiendo. Si este video te hizo reflexionar, deja un me gusta, suscríbete para seguir aprendiendo sobre psicología, relaciones y crecimiento personal, y compártelo con ese amigo que necesita escuchar este mensaje. A veces, una sola conversación puede cambiar una familia para siempre. Quizá hoy sea el momento de comenzar la tuya.